Bueno, senador, ahora sí comenzamos. La primera pregunta es, ¿qué es lo principal de esta reforma tributaria? Pues la reforma tributaria, Marta, tiene como dos grandes patas, es lo principal que hay que entender. Una pata es aumentarles los impuestos a los pobres y a las clases medias. 12 billones de pesos, eso no había ocurrido antes, 12 billones de pesos en aumentarle el IVA a los bienes básicos de la canasta familiar, lo que golpea a pobres y clases medias. Y además a la clase media le clavan otros 2 billones mediante distintos mecanismos. Y al mismo tiempo, para eso es que es la reforma, disminuirles los impuestos a las mayores empresas que operan en Colombia. E insisto en las mayores, principalmente transnacionales, porque si se les bajan los impuestos a las pequeñas y medianas, pues eso está bien. Pero es que estamos hablando de otras cosas. Yo les doy este dato para que vean a quién le van a bajar los impuestos. El señor Carlos Slim es la séptima persona más rica del mundo. Tiene un patrimonio de 53 mil millones de dólares. Y en Colombia tiene empresas que venden 11 billones de pesos al año. Y a ese personaje le van a bajar los impuestos. Es realmente cruel la reforma tributaria de la que estamos hablando. Bueno, senador, ¿por qué se considera que es tan regresiva o tan regresivo el impuesto del IVA? A ver, hay un criterio de la progresividad tributaria que dice que los que tienen más deben pagar más, los que menos tienen, los que menos pagan deben pagar menos y los que no tienen nada no deben pagar nada. ¿Y cuál es el problema con el IVA y con todos los impuestos indirectos, como a la gasolina, a los peajes? Es que gravan igual al que tiene mucho que al que no tiene nada. Ese es el primer criterio de lo regresivo, de lo retardatario. Entonces, el colombiano más pobre del mundo, si le ponen IVA al huevo, va a pagar la suma que sea por ese huevo. Y el colombiano más rico, la persona más rica de Colombia, va a pagar por ese mismo huevo la misma suma. Eso es regresivo aquí y en Cafarnaúm. Esa es la regresividad. Los impuestos, para que sean progresivos, deben gravar con tasas distintas dependiendo de las personas. Y lo segundo es esto: como los pobres son millones y el más rico de Colombia es uno solo, pues al final lo que sucede es que estos impuestos, como el IVA o como los impuestos a la gasolina, terminan pagándolos en la masa de los colombianos y en buena medida salvando a quienes son los más adinerados. Y dos cosas más: el adinerado, cuando paga impuestos, lo que le sucede es que se enriquece un poquito menos al pagar los impuestos, mientras que la gente común y corriente paga sus impuestos es absteniéndose, menos comida, menos vestuario, menos medicina. O sea que es evidente que el IVA es el peor de los impuestos que uno pueda considerar. Bueno, nos han echado otro cuentazo, y es que el IVA se le va a regresar a los más pobres, se les va a hacer una devolución. ¿Qué podemos decir sobre eso? Esa es una astucia muy típica de personajes como Duque y Carrasquilla, ¿no? Que al final terminan siendo como la misma cosa. Es que no olvidemos que Duque es el que pone ahí a Carrasquilla. Entonces el cuento que nos van a echar, como si fuera una gran cosa, es que a los más pobres, dicen ellos, les van a devolver este nuevo IVA que se va a imponer. Ahora, se las han ingeniado como para que la gente piense que es que le van a regalar esa plata. No, dicen que se la van a devolver. Sobre eso varias cosas, Marta. La primera, está por verse si es verdad. Este es un gobierno bastante caracterizado por mentirle a los colombianos, eso ya está probado. Pero lo segundo es esto: es imposible que se la devuelvan a todos los más pobres. Eso no puede suceder, que no engañen a la gente. Y lo tercero, dejan a toda la clase media superclavada. Y estamos hasta la arconorilla de que sigan con la manipulación en Colombia de presentar a la clase media como si fueran las personas más ricas de Colombia. Eso no es verdad. Miren, yo les doy este dato. Esto es tan absurdo como manipulan las cosas en Colombia, que en Colombia se dice que cualquiera que gane más de 4 millones de pesos al mes es un rico. No. Hágame el favor. Hágame el favor, el fraude estadístico que hay ahí. Pero hay otra cosa que lo prueba más. El decil 10, los deciles son como unos rangos que se inventaron para clasificar a la gente por sus ingresos. El decil 10 es el de los más ricos de Colombia. ¿Saben cuánto es el ingreso promedio al mes de los más ricos de Colombia? 8,5 millones de pesos mensuales. Es evidente que ese es un fraude estadístico para ocultar a los verdaderos ricos de Colombia y para presentar a la clase media como si fueran unos magnates a los que hay que caerles. Y resulta que la clase media también paga sus impuestos consumiendo menos, porque sabemos que tienen pues una serie de costos que no pueden evadir. Los senadores, es evidente la bronca que le tienen a la clase media en Colombia.
En ese sentido, una pregunta, ¿cómo le ha ido a la clase media en el gobierno de Santos? Muy mal le fue a la clase media en el gobierno de Santos. Primero porque el IVA la golpea durísimo. Ese cuento de que es que solo importan los más pobres es demagogia barata para ocultar que están golpeando durísimo a los pobres y durísimo a la clase media. Pero además montaron una serie digamos, de movidas en renta, cosas de detalle, digamos, golpearles sumas que antes no les golpeaban, ponerlos a retener fuente, a hacerles retención a la fuente desde más abajo, y todo eso golpeó durísimo a la clase media. Mis amigos los profesores universitarios me han contado cómo se les disparó lo que tuvieron que pagar en ese momento. Por ejemplo, en educación también han venido montando un discurso anticlase media, ¿no? Entonces, si usted no se está muriendo de hambre, usted no tiene derecho a educación pública y gratuita, porque es de clase media y porque lo presentan como un súper rico. No. En Colombia la clase media está siendo súper maltratada y hay que defenderla como se defienden también, por supuesto, a los más pobres de Colombia. Bueno, también nos están diciendo que esta reforma es para hacer un mayor gasto social. ¿Es eso cierto, senador? Ese es otro cuento, es que esto está todo montado, Marta, sobre mentira. No, es que si se recaudan más impuestos, y Carrasquilla en estos días le decía, clase media pague más impuestos porque es para el progreso de Colombia, entonces hablan de educación, hablan de salud, hablan de cosas. En este caso eso es absolutamente mentiroso, porque cuando usted toma lo que van a pagar entre los pobres y la clase media, que ya hemos hablado de que son 12 millones de IVA y otros 2 millones, y estoy hablando del 2020, porque en el 2019 ocultan estas cosas, y compara con los 10 billones que le van a quitar a las empresas, les van a disminuir, a las mayores empresas les van a disminuir, y tiene en cuenta lo que dicen que le van a restituir a los más pobres de Colombia, queda que el neto, el aumento del recaudo, Marta, es apenas de 1.28 billones de pesos. Luego se demuestra que el propósito fundamental de la reforma es bajarle los impuestos a los Carlos Slim, a los Luis Carlos Sarmiento Angulo, a las mineras, a las petroleras, o sea, a los magnates que controlan cada vez más la economía nacional. Bueno, los que acaban de llegar al Facebook Live, les recordamos, estamos hablando de la cruel reforma tributaria de Duque Carrasquilla, y les pedimos que compartan este video y que por favor comenten con el hashtag numeral cruel reforma tributaria. Bueno, continuamos, senador. ¿Es malo bajarle los impuestos a las empresas? Pues a ver, expliquemos esto con algún detenimiento, que esto es muy importante. En cualquier economía de mercado o socialista, lo que usted quiera, la clave de la creación de la riqueza en muy buena medida está en las empresas, lo mismo que el empleo. Hay que ser muy primitivo en análisis económicos para aplaudir que, por ejemplo, se quiebren las empresas, ¿no? Eso es un absurdo. Usted puede buscar que las empresas sean de una u otra manera, pero ese es un sistema de creación de riqueza propio, digamos, del tiempo posterior a la revolución industrial. Luego, mi visión no es la visión de maltratar a las empresas, repito, donde en parte fundamentalísima se genera el empleo de los trabajadores colombianos. Pero siendo eso cierto, también es verdad que los impuestos también son importantísimos. O sea, un país que no recauda impuestos es un país que no tiene vías, que no tiene educación pública, que no tiene la salud que debería tener, que no tiene cubiertas muchas necesidades que inclusive son claves para el desarrollo empresarial. O sea, Colombia no puede pensar en desarrollar una economía si no tiene la infraestructura y los respaldos que debe tener el desarrollo de esa economía empresarial. Luego, digamos que esto es una visión de ataque a las empresas. Es que el problema hay que mirarlo de conjunto, pero al mismo tiempo, entonces, resaltando la importancia del papel de las empresas, también reconozcamos la importancia del papel de los trabajadores y de la clase media, o sea, de quienes no son dueños de capitales de ningún tamaño. De la capacidad de consumo de los pobres y de la clase media, pues depende la propia vida de los pobres y de la clase media, que tienen derecho a comer, a vestirse, a recrearse por razones elementales, pero además ellos lo que hacen con su plata es gastársela comprándole a las empresas, a la economía o a los campesinos o al que sea. O sea que si se estrangula la capacidad de compra
de las gentes comunes y corrientes, se termina golpeando el desenvolvimiento del desarrollo económico. Pasó en la reforma tributaria de Santos, eso lo reseñó incluso Fenalco con toda claridad. Santos dispara el IVA, lo lleva hasta el 19% y se cae el consumo, y eso terminó afectando no solo al comercio sino a la industria del agro. Recordemos esto: el pobre y el de la clase media no se gana lo que se gana para meterlo debajo del colchón, ¿no? Volador hecho, volador quemado. Cada peso que se gana se lo gasta. ¿Y en qué se lo gasta? En cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que ese gasto necesita más producción, y si necesita más producción necesita más empleo. Entonces se crean círculos virtuosos que tienen que ver con el desarrollo del conjunto de la economía. Y agrego otra cosa que es importante: no es lo mismo pequeñas empresas que medianas y grandes. También nos interesa que las pequeñas y las medianas empresas se desarrollen, y de ahí que sea tan importante gravarlas con tasas distintas. Entonces aquí lo que estamos es haciendo un análisis de conjunto, claro, y lo que estamos es rechazando la manera unilateral como quieren ver las cosas, entre otras cosas porque no les interesa el desarrollo del país. Esta reforma tributaria es una orden de la OCDE, de las grandes transnacionales que operan en el mundo, que no están interesadas en que Colombia se desarrolle. Es lo que están interesados es en exprimirnos al máximo para que, entre otras cosas, no nos desarrollemos, y por eso nos montan estructuras tributarias que ni siquiera se parecen a las de las grandes potencias. Señor Rossi, es claro que esta reforma tributaria es muy dañina con el consumo interno. Enfaticemos en eso. Ya lo mencioné, pero enfaticémoslo, Marta. Es que si la reforma tributaria golpea de mala manera, reduce de mala manera, afecta de mala manera la capacidad de compra, eso es un atentado contra el progreso del país. Miren, estamos en economía de mercado, en capitalismo. No se puede construir en serio capitalismo, desarrollarlo de verdad, si no hay una cosa que se llama un mercado interno fuerte. Y un mercado interno fuerte no se puede construir en un país donde la gente se muere de hambre. Yo aquí le hago un llamado muy cordial, particularmente a los pequeños y medianos empresarios, que entiendan que ellos sí que le venden al común de las gentes, y que lo que hay es que buscar coincidencias entre el trabajo y ese capital pequeño y mediano, bueno, y en general todos los tamaños, digamos, de la riqueza, pensando en el conjunto del desarrollo nacional. Bueno, hay otro tema que genera algo de confusión y sería bueno que lo aclaráramos de una vez. ¿Es cierto que las grandes empresas pagan demasiados impuestos? Esa es una cosa que se repite y se repite, inclusive dan unas cifras absurdas de por allá, tasas impositivas que nunca han existido en Colombia, las inflan, y citan estudios del Banco Mundial, estudios que ya han sido refutados por ejemplo, por José Roberto Acosta. El propio Fedesarrollo los ha cuestionado porque son con cifras amañadas. De entrada, por ejemplo, todos los cálculos los hacen con tasas tributarias nominales, que sabemos que nadie paga en Colombia, porque el sistema tributario colombiano está perfectamente perforado por todo tipo de exenciones. Entonces aquí hablan que tasa de interés del no sé cuántos por ciento, y uno va y mire y la real es bastante más baja que eso. Pero además hay un asunto, y es este: es cierto que algunas empresas, las mayores, pues pagan sumas importantes, pero es que también ganan sumas importantes. Es que esto pues tampoco nos lo presenten como si fuera que les estuviéramos pues dejándolos en rines. Mire, yo le doy este dato, Marta, este es un dato muy reciente: 2.000 empresas, que es el 0,15 de las empresas, o sea, ni el 1% de las empresas, reciben en Colombia el 40% de las utilidades brutas. 2.000 empresas, que no son ni el 1%, el 0,15, reciben el 40% de las utilidades brutas. Entonces es natural pues que algo tributen, inclusive para su propio desarrollo, porque al final ellas también se benefician. Y al mismo tiempo 1.273.000 microempresas, que es el 92% del total de las empresas, apenas recibe el 12% de las utilidades brutas. Entonces aquí hay una falacia. Además también nos dice, entonces fíjese usted la falacia que hay, pero hay otra. Dicen, es que las empresas, si uno lo oye decir desabrochados, pagan casi todos los impuestos que se pagan en Colombia. Miren, los impuestos indirectos, que son los que golpean más a los pobres y a las clases medias: IVA, impuesto a la gasolina, peajes, aranceles, 4 por 1000, aportan bastante más de la mitad de los impuestos que se recaudan en Colombia. O sea, que no nos echen cuentos. Y cuando usted se va a renta,
Una parte de la renta la pagan empresas grandes, pero una parte también grande de la renta la pagan empresas pequeñas y medianas. Y en Colombia hay otra trampa tributaria, ¿no? Es que llaman lo mismo renta a las ganancias del capital que a lo que reciben o recibimos quienes vivimos de trabajo. Eso debería tener otro nombre para que las cosas se aclaran, y nosotros también, todos, desde los más pequeños a los que tienen más, también hacen aportes. Entonces, esto está montado sobre una falacia. Yo quiero insistir en esto. Si hay un sector de la economía empresarial que deba tener algún tipo especial de beneficio tributario porque es clave para el desarrollo del país, eso es lícito hacerlo. A mí eso no me impresiona. Así se han construido las economías del mundo, para estimular sectores y cosas de esas. Pero estas bajas generales a rajatabla, sí, que incluyen, por ejemplo, como ya mencioné al personaje que mencioné, pues no, eso son astucias para favorecer a ciertos sectores, y no están pensando en el desarrollo nacional, sino sometiéndose a los intereses de los extranjeros. Senador, ¿usted ha propuesto reducirle los impuestos a las pymes? Sí, en mi caso y en el caso de otros congresistas, en la reforma tributaria pasada y en la antepasada, presentamos articulado preciso, inspirados en muy buena medida a un reclamo de la COPI de Bogotá, Cundinamarca, que ha venido luchando por este rato. La COPI, recordemos, es una organización que agrupa a pequeñas y medianas empresas, y presentamos articulados para disminuirle la tasa de tributación a las pequeñas y medianas empresas y separarlas con las grandes. Así ha funcionado en Estados Unidos y en Europa y en todas partes, por la idea de la progresividad. Marta, esto es muy importante. Es que lo que define la progresividad en buena medida es la tasa. Entonces no es posible que le cobren la misma tasa a una empresa como la que ya mencioné, o a los banqueros, que a un señor que tiene una estación de servicio, una bomba de gasolina, o a un agricultor común y corriente, o a un industrial, etcétera. No, eso debería ser así. Ahora, cuando le presentamos eso, recuerdo que al ministro Cárdenas casi le da un infarto, casi se muere, y Duque no incluye este asunto en la reforma tributaria, aun cuando se lo prometió a los pequeños y medianos empresarios, porque aquí hay un truco. Es que cuando se habla de empresas, entonces al agrupar a las pequeñas y medianas y a las grandes, ponen a las pequeñas y medianas a las grandes a defenderles la tasa de tributación, ponen a las pequeñas y a las medianas, perdón, a defenderles la tasa de tributación a las grandes. Una trampa política, ilegal, inconstitucional, porque la Constitución dice que las tasas deben ser progresivas, y no existe progresividad en la tasa entre las pequeñas y las medianas empresas y las grandes. Bueno, por favor sigan participando con el hashtag numeral Cruel Reforma Tributaria. Esperamos todos sus comentarios. Y bueno, continuamos. Senador, ¿la reforma tributaria ataca de verdad la corrupción en impuestos? No, y este es uno de los puntos más lamentables de la reforma. Incluso digo que no de manera tajante, porque dice Portafolio del jueves pasado: normas antievasión son débiles. Es el titular de Portafolio. Pues que todos sabemos que no son del polo, ni mucho menos, sino que han sido más bien amigos del gobierno. Y si usted lee el articulado, no hay ataque. No hay ataque, y esto es de extrema gravedad en un país tan profundamente corrupto y con un sistema tributario tan profundamente corrupto. Voy a mostrar algunas cosas de cómo se mueve la corrupción nacional. Un exdirector de la DIAN dice que hay un estudio que señala que hay por lo menos 100.000 millones de dólares de colombianos ocultos en paraísos fiscales. Ocultos en paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Llamarlo paraíso es como una especie de burla, porque es el paraíso de los avivatos, de los vivos y de los pillos. Donde estuvo Carrasquilla. Sí, o sea, porque son países donde las normas están montadas para la corrupción y para el delito. Por ejemplo, Panamá, para poner un caso. 100.000 millones ocultos ahí. Voy a precisar esto. Yo no voy a decir que cada panameño sea un delincuente, ni mucho menos. No es verdad. Ni voy a decir que cada persona que tenga alguna cuenta en Panamá, o en las Islas Caimán, o en Luxemburgo, o en el estado de Delaware, o en Estados Unidos, hay muchos paraísos fiscales, sea un delincuente. Pero se digo una cosa: no hay bandido en el mundo que no tenga plata en paraíso fiscal, incluido Panamá. Narcotraficantes, contrabandistas de armas, lavadores de dinero, etcétera, etcétera. Y nuestro
o nuestro, bueno, es un decir, no una ironía, ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, lo cogimos con las manos en la masa ocultando el negocio de los bonos del agua en Panamá. Así él diga que es que eso no vale la pena. Pero bueno, voy hacia este punto. Ese mismo el director de la DIAN que ya cité, dice que en Colombia evaden impuestos reales al año, estos que esconden sus recursos en el exterior, por 6.000 millones de dólares, que son 18 billones de pesos al año. O sea, si esta gente pagara los impuestos que deben pagar, porque es que todo el mundo debe pagar impuestos, pues porque es que hay que llegar a ayudar a sostener el país. Bueno, y ese es un punto que aun cuando hacen demagogia con los discursos, no lo atienden como debería atenderse. Pero además le voy a dar este dato, que tengo la prueba. La DIAN ampara a los corruptos en Colombia. Yo le pregunté en estos días a la DIAN, Marta, usted se debe acordar, ahí está la carta. Le digo, señores de la DIAN, por favor denme el listado de personas sancionadas por ustedes por evasión tributaria. Sancionados, no investigados, sancionados. ¿Y sabe qué me contestó? No, senador, eso es secreto, eso no se le puede contar. Yo les llamo a ustedes la atención. En Colombia, si usted en una borrachera termina una pelea, salen todos los noticieros. Si usted se roba 10 pesos también, si se estrella con el carro, todo en Colombia se conoce cuando la gente de alguna manera comete una infracción a la ley, por pequeña que sea. Y sin embargo el sistema tributario colombiano está montado para mantenerle la respetabilidad social a los evasores tributarios. Ahora, ¿qué es un evasor tributario? Un ladrón. ¿O es que qué es coger la plata de la educación, de la salud, de las vías, de todo, no pagar lo que usted debe pagar, robar al Estado, embolsillárselo del IVA, por ejemplo, y otros cuantos fraudes? Y ese no es un pillo. ¿Y por qué la DIAN lo oculta? Para protegerlo, ¿no? Para que socialmente siga siendo una buena persona. Esto es la vagabundería de la corrupción que desde la cúspide del poder se ha tomado este país. Hay que decirlo con todas las letras. Y mientras tanto al pobre le van a grabar el huevo, le van a grabar cada cosa, una cebolla, un tomate, a ese sí no le perdonan nada. Y a las clases medias, mientras que a estos delincuentes los tienen escondiditos en la DIAN, protegidos por todos los ministros de Hacienda y todos los presidentes que en Colombia ha habido. Bueno, aprovechemos para contarle a la audiencia que la semana pasada el Polo Democrático presentó un proyecto de ley anticorrupción en impuestos. ¿De qué se trata, senador? Sí, la bancada del Polo en el Congreso, nosotros hemos respaldado todos estos proyectos de la consulta, ¿no?, de anticorrupción. Bueno, ya vimos que el doctor Duque le puso conejo, ¿no? Entonces primero la votaron cuando estaban en campaña electoral, que sí, él y el doctor Uribe, etc. Después cuando empezó la campaña, entonces se mamaron y la sabotearon. Apenas sacamos 12 millones de votos, entonces el doctor Duque se le volvió a montar a la consulta anticorrupción y ahora sus amigos la están saboteando en el Congreso. Genio y figura hasta la sepultura. Entonces, este tema del que estamos hablando no está cubierto por esa consulta, y no lo digo como una crítica a la consulta, esa consulta tiene una historia particular. Entonces nosotros en el Polo presentamos un proyecto de ley contra la corrupción tributaria en impuestos. Primer punto, cárcel a los evasores y a sus asesores tributarios. Ustedes saben que en Colombia usted se puede robar de impuestos lo que se roba y no hay cárcel. Pues hay una carcelcita nominal de última hora que usted la puede evadir de muchas maneras. Entonces el proyecto de ley dice cárcel efectiva a los evasores. Dice información, pues lo que acabo de mencionar, que se informe, que se sepa. Nadie se trata de violarle sus garantías, no, pero el país sí tiene derecho a saber quiénes están allí encartados y procesados. 3. Un bloque de búsqueda dentro de la DIAN, proponemos también, dotado con fuerza suficiente para perseguir a los evasores tributarios, particularmente a la evasión tributaria en los paraísos fiscales. Otro punto, unas normas muy elementales para impedir que las mineras, en especial, pero eso podría hacerse extensivo a todas las transnacionales, no se roben la plata de los impuestos y de las regalías en Colombia con lo que se llaman los precios de transferencia, ¿no?, que es un sistema muy simple de robarnos, ¿no?, y es que se inventan precios que no corresponden para evadir los impuestos. Esto se podría controlar si se quisiera con una gran facilidad. Segundo, que no puede haber negocios de giros con países declarados paraísos fiscales que no tengan un acuerdo de información como Colombia, por ejemplo Panamá. O sea, hay dos tipos de paraísos fiscales, los que tienen acuerdos de información y los que no tienen. Colombia lleva más de 2 años, casi 3,
pidiéndole a Panamá un acuerdo de información, simplemente para saber qué bandido de Colombia está escondido allá, no solo por evasión tributaria, narcotraficantes, traficantes de armas, ladrones comunes y corrientes. Bueno, no se ha podido. Me dicen que parte no se ha podido porque grandes poderes económicos colombianos no permiten que esa cosa se haga. Bueno, entonces, este proyecto de ley apunta a que con paraísos fiscales que no han dado informes que no le informan al Estado colombiano, no puede haber negocios de giros que van y vienen. Otra norma contra el contrabando técnico, esto es otra desvergüenza. En Colombia lo principal del contrabando es el técnico, o sea, ese contrabando de las películas de un tipo con una caja de whisky por un río a las 12 de la noche, eso ya no, esto es gente elegantísima, con las mejores corbatas, en los mejores sitios sociales, haciendo contrabando que se llama técnico, y en Colombia ni siquiera está tipificado como un delito propio. Y otro punto es que se facilite levantarle los velos corporativos a las empresas corruptas. Por ejemplo, en el caso de Uber no se ha podido pues saber quiénes son esos, entonces ahí se esconden, ¿no? Se esconden para que no se sepa cómo funciona. Entonces, repito, es una ley, un proyecto de ley del Polo, en especial contra estas formas de corrupción muy vinculadas a asuntos tributarios. Bueno, senador, cambiando un poco de tema, podemos decir que ante la enorme molestia que ha generado el anuncio de esta reforma tributaria, pues ahora ha salido Uribe y el Centro Democrático a decir que están contra la reforma tributaria que ellos mismos idearon. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sí, ellos algo han dicho, ¿no? Y hay la pregunta, y hay titulares en la prensa, ¿no? Entonces, ellos, el uribismo contra la reforma tributaria. Bueno, ya veremos lo que va a pasar a la hora de votar, porque aquí el problema no es echar cuentos antes de votar, sino el problema es cómo se vota al final de la reforma. Entonces, sobre eso les digo varias cosas que ustedes deben conocer y que llaman la atención. Primero, en 2003, siendo presidente Álvaro Uribe y siendo ministro de Hacienda suyo Roberto Junguito, se grabó por primera vez con IVA la canasta familiar. Lo que pasa es que después se los tumbó la Corte Constitucional, pero alcanzó a existir el impuesto a ese Congreso de esos días, esa mayoría de esos días, nosotros votamos en contra, les aprobó eso. Y esta fue la primera vez que se habló del truquito aquel de devolverle, que dice que a los pobres la clavada del IVA que ya le metieron. Bueno, esa es historia patria que hay que conocer. Segundo, en 2006, Carrasquilla, siendo ministro también de Álvaro Uribe, le hizo una reforma tributaria de fiestas a las transnacionales. Les eliminó el impuesto de remesas, les creó las zonas francas especiales, los contratos de estabilidad jurídica, otro golpe al sistema tributario colombiano. Por solo impuesto de remesas, en estos años Colombia ha perdido cerca de 50 billones, si no estoy mal, es la cifra que ha dejado de recaudarse por estas razones. Tercero, que es importante, el Centro Democrático votó no a la reforma tributaria de Santos, que fue la que subió el IVA al 19%, horrible. Alguien diría, pero muy coherentes, votaron en contra. No, coherentes no, se quedaron para hacerle el quórum y votaron en contra a sabiendas de que Santos tenía los votos para que pasara el IVA al 19%. Muy vivos. Entonces, lo que querían hundir, que eran las leyes del proceso de paz, se salían para bregar a hundirla. Y en esta sí se quedaron muy juiciositos y votaron no, incluido el doctor Duque. Pues mucha astucia, pero algunos nos damos cuenta de las cosas. Ahora, ¿qué va a pasar al final? Ya lo veremos, pero en todos los gobiernos en Colombia el rito siempre es el mismo. Los gobiernos presentan reformas tributarias horrorosas y lo primero que hacen los congresistas amigos del gobierno es salir y rasgarse las vestiduras y protestar y exigir cambios. Y entonces viene después la pantomima en que el gobierno, todo esto es acordado desde el principio, le hace un par de retoques a la reforma tributaria de forma tal que los amigos del gobierno, los que protestaron, al final salen y la votan. Pero salen y la votan diciendo, es que mire, la arreglamos, esto quedó perfecto, colombianos no se preocupen por nada. Hubo una jugarreta, yo me temo, o tengo la certeza de que esto va a pasar esta vez. Que no solo, es un cuentazo, o sea, la vivatada. Pero no solo de ellos, estén seguros que todo lo que estamos llamando el Frente Nacional Duquista, que ha venido votando con Duque en todo este tiempo, va a terminar votando esa reforma tributaria. Esa es una de las preocupaciones que a mí me quedó con la absolución de Carrasquilla, es que ahí mostraron que tienen los votos para cualquier cosa, por horrorosa que sea. Si no les faltaron hígados para absorber a Carrasquilla, después de todas las vagabunderías que le conocemos, imagínense si no van a armar un enredo con la reforma tributaria. Entonces,
No nos dejemos enredar, estemos pendientes de cómo evolucionan las cosas. Bueno, senador, usted es común escucharle decir o hablar sobre la contradicción que hay entre la creación de riqueza de un país y la capacidad tributaria de la gente. Y es la risa pues que en este caso no se haya tenido en cuenta. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, esta es una cosa que en Colombia normalmente no se mira porque está muy oculta y que tiene que ver con impuestos. Es la base de todo. O sea, ningún país del mundo puede recaudar más impuestos que los que se originen en la tasa tributaria que sea conveniente establecer. Ya mencioné que la tasa tributaria no puede destruir la economía y que eso es una cosa muy técnica y de mucho detalle, pero además tampoco puede evadirse cuánta riqueza se está grabando. O sea, no es lo mismo poner impuestos en Estados Unidos, que tiene $60.000 de producto per cápita, que ponerlos en Colombia, que es un país que tiene menos de $6.000 de producto per cápita. Es absolutamente simple. Imaginémonos cualquier tasa, 10, 15, 20, 30%, la que sea, pero no es lo mismo grabar una cosa que otra. Y eso tiene que ver con el desarrollo nacional. Entonces yo llamo a quienes se interesan en serio por estas cosas a que entendamos que además de tener el mejor sistema tributario que sea posible tener, ¿sí?, con todos estos criterios técnicos que ya he mencionado, necesitamos también un país que crezca más, que genere más riqueza, o no va a ser posible. Aquí hay quienes quieren que Colombia se parezca, no sé, a Nueva York o a París o a Berlín, pero se les olvida que tenemos un país con menos de $6.000 de producto per cápita, mientras esos países están en 50, 60, hasta $70.000. Hago un llamado sobre esto porque esto tiene que ver con todo este lío de los TLC, de destruir el agro, de destruir la industria, de la propia evasión tributaria. Todo tiene que ver con que ese es un tema que hay que atender con todo rigor y seriedad. Bueno, senador, ya para finalizar, ¿qué debemos hacer como ciudadanos contra esta cruel reforma tributaria? Pues yo diría que esta cruel reforma tributaria debemos hacer esfuerzos, Marta, todos los esfuerzos posibles por hundirla, por no permitir que este engendro pase. Que ese es un engendro no solo contra la gente, es contra el progreso del país, en beneficio de 3 o 4. Usted ya ha visto, por ejemplo, cómo las agremiaciones de agricultores, tanto campesinas como empresariales, con toda razón, están diciendo, pero si graban la comida más elemental, aquí no va a haber a quién venderle. Es que esto no es un cuento. Un país que tiene 7 millones de personas en la miseria y se las graban, pues las van a afectar negativamente, y a la clase media eso no son cuentos. O sea, esto son cosas que se están planteando con todo rigor y seriedad. Esto es un abuso calculado en beneficio de unos pocos muy poderosos y particularmente de las transnacionales. Y no es que no podamos tener negocios con los extranjeros y las transnacionales, tampoco estoy diciendo esto, pero Colombia no puede ser un estado vasallo, un país que se la monte para no dejarlo desarrollar, para no permitirle crear industria, para no permitirle crear agro, para no permitirle crear empleo y buen empleo, para no desarrollar una clase media poderosa, para que los sectores populares no puedan ascender en la escala pues de la prosperidad y el bienestar. Y eso es en lo que estamos. Entonces mi llamado es a que nos movilicemos democráticamente, pacíficamente, civilizadamente, y algo así vamos o va a empezar a suceder, o está sucediendo ya. El próximo jueves, que es el 8, este jueves que viene, va a haber movilizaciones en todo Colombia contra este centro, convocado por las centrales obreras, por FECODE, por todos los sectores que queramos estar en esto, políticos de todos los tipos, todos los colombianos unidos contra la reforma tributaria Duque Carrasquilla. No aceptamos esa reforma destructora de la prosperidad nacional y cruel con los pobres y las clases medias de Colombia. Esa es mi cordial invitación, que estemos ese día en la calle. En Bogotá la cita es a las 4 de la tarde en el Planetario, y en cada ciudad pues habrá que averiguar cuál es el sitio, pero mi invitación es que todos a la calle, pacífica, democrática, civilizadamente, pero a decirle a Duque y a Carrasquilla, no les vamos a dejar pasar ese engendro de reforma destructora de la prosperidad.